Bueno, bendiciones familia, ¿cómo andan? Espero que bien. En este domingo vamos a compartir una palabra. Hoy es un día que vamos a hacer la Santa Cena y también veníamos leyendo con mi esposa y queríamos compartirles en referencia a cómo estaba nuestra relación con nuestro Padre, con Dios. Y quiero compartirles, me he anotado unos cuantos versículos, los pasé en un papel para poder hacer un poco más ágil. Y quiero comenzar con el Salmos 23.1. El Salmos 23.1, uno si lo quiere buscar en su casa o en un momento necesita pausarlo, lo puede hacer. Lo importante es poder estar en el momento compartiendo con cada uno y sin ninguna distracción en lo posible. La quiero compartir en Salmos 23.1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, infinidad de veces, en cuadros incluso, pero es algo muy importante el que dice: Jehová es mi pastor. Jehová es, no era, no lo va a hacer, sino que es hablando en presente, que Jehová es nuestro pastor. También dice: es mi pastor, o sea, es personal, es de cada uno. Esa es la manera que lo tenemos que tomar, que lo tenemos que experimentar, que es nuestro pastor. No es solamente el pastor de una persona, de un líder, de un pastor, sino que Él es mi pastor. Así lo tenemos que buscar también, como algo personal. Es mío, es tuyo. Experimentarlo, el buscarlo de esa misma manera. También dice que es, o sea, ya lo hemos leído, ¿no? Jehová es mi pastor, nosotros somos sus ovejas. Y hay veces que por ahí quizás creemos que vamos a la iglesia, que somos dependientes de Dios, pero en algunas áreas hay veces que nos creemos independientes, que nos creemos que sin Dios podemos hacerlo, y no es así. Por eso es la referencia a que somos ovejas de Dios. Es la referencia de que por sí sola la oveja no puede hacer nada, y nosotros por nosotros solos no podemos hacer nada. Por eso es necesario el entender de que con Cristo todo lo podemos, pero sin Él nada lo podemos. Por eso es la comparación de las ovejas. Y como decíamos recién, hay personas que creen ser independientes, de hacer, bueno, yo vivo mi vida sin Cristo y cuando lo necesito voy y lo busco. Lo tenemos que buscar en todo momento. Nosotros sabemos que somos ovejas y que por nosotros mismos no nos valemos, o sea, no podemos hacer nada. Necesitamos que nos guíe a los verdes pastos, como dice otros salmos, que nos cuide de los depredadores, que nos cuide mientras dormimos, que nos guíe en cada momento. La oveja por sí sola, como decíamos recién, no puede hacer nada. Así debemos ser nosotros, el ser dependientes el 100% de nuestro papá. Y después también dice que nada me faltará. Eso también tenemos que entender, que nada nos va a faltar. De que si bien quizás no vamos a tener todo lo que queremos, como seguramente nuestros hijos no tienen todo lo que quieren, porque o en nuestro caso o no podemos o sabemos que no le va a hacer de bien, Dios no nos da todo porque Él sabe lo mejor para cada uno de sus hijos. Por eso tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Entonces vemos que Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Perdonen si a veces miro la cámara, a veces miro la pantalla y parece que miro a otro lado. Vino a restaurar nuestra relación con el Padre. La única relación... Esperen que no quiero que se me vuele la copa. Perdón si hay viento. La única relación que Dios acepta es una relación de pacto basada en sacrificio. Obviamente en la antigüedad sabemos que, o capaz que si hay alguno un poco nuevo, en la antigüedad sabemos que
que el pueblo de Dios tenía que hacer sacrificios para pedir perdón, para poder ser nuevamente limpios delante de su presencia. Pero hoy día, gracias a que Jesús hizo ese sacrificio en la cruz, ya no es necesario hacer un sacrificio, sino que Él ya lo hizo por nosotros. Pero vemos en Mateo 26, si quieren buscarlo, si quieren pausar el video, o si no simplemente escuchar con atención. Vamos a leer en Mateo 26. Yo les voy a leer la versión de NBI. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Vemos que Jesús hizo ese sacrificio por vos y por mí. Como dice, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y yo hoy me ponía a pensar, ¿por qué no decía que es derramada para todos para el perdón de pecados? Sino que dice que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y esto es nuestra tarea, en parte, ¿no? Que tenemos que hacer que llegue a muchos más el mensaje de salvación. Porque está en vos, está en mí, y está en el vecino, en la persona que te cruces, está en cada uno el aceptar ese sacrificio. Y ahí va a ser la decisión si uno acepta ese sacrificio. Por eso yo hoy entendía de que es por muchos y no por todos. Si bien el sacrificio lo hizo para todos, pero es derramada por el que lo acepte. O sea, es por fe, como dice la palabra, que uno acepta que Jesús murió por uno, que Jesús compró con su sangre a cada uno. Y en parte es nuestra tarea el llevar ese mensaje de salvación, para que muchos más puedan recibir ese perdón con la sangre de Jesús. Pero vemos que Jesús tuvo que ser sacrificado, derramar toda su sangre para limpiar nuestros pecados, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa es la que nos separa de Dios. Por ende, no podemos tener una relación con Dios. Si estamos alejados, no podemos tener una relación. ¿Cómo voy a tener una relación con alguien que no puedo hablar si está a cierta distancia? Necesito acercarme para poder tener esa relación. Y para eso necesitamos morir a nosotros, morir a nuestra vida egoísta, a nuestra vida de que no, yo anhelo ciertas cosas que quizás no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Morir a esos deseos, a esos planes, para poder vivir los propósitos que Dios tiene en tu vida. Por eso es necesario que si uno no lo sabe, el buscar en la intimidad, buscar el propósito que Dios tiene con tu vida. Si no, vamos a vivir una vida vacía, una vida sin sentido, al no cumplir los planes que Dios diseñó con vos. Por eso es necesario que lo busquemos. Por eso es necesario, como decíamos recién, morir a nosotros para poder cumplir los propósitos de Dios que tiene en nuestra vida. También quiero compartirles en Lucas 14:33. Lucas 14:33. Esta va a ser una versión, nueva traducción viviente. Por ahí a veces busco distintas versiones para que sea más entendible para todos. Pero cada uno puede buscarlo en su casa en la versión que más le guste o más entienda también. Puede que haya otras versiones que les guste o entiendan más cada uno. Lucas 14:33 dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Esa es una palabra cortita y muy fuerte. La releemos, dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo, hablaba Jesús, ¿no? Sin dejar todo lo que posees. No refiriéndose en dejar, bueno, dejo el trabajo, dejo todo, sino que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Cada uno sabe
o quizás no, pero por eso volvemos a lo mismo. Es importantísimo buscar una intimidad con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a ser una mejor persona para Dios, para que Él nos guíe a ser mejores hijos. Pero necesitamos dejar todo lo que posees, dice la palabra, todo lo que tenemos, ¿no? Nosotros siempre que oramos, como ya muchos sabrán, que estamos todos los días a las 7 de la tarde orando por sus vidas, por la nuestra, por el ministerio, por el país, por todo lo que ponga el Espíritu Santo en los corazones, vamos orando. Pero siempre, que de hecho lo hemos hablado en la iglesia, que todo lo que tenemos, todo es de Él. Yo una vez hablaba con un amigo de que por ahí podemos tener una casa, un auto. Él también es un hermano en Cristo, además de un amigo. Y hablábamos que a veces uno dice, sí, me pude comprar la casa, me pude comprar el auto o X cosa, lo que sea. Pero a pesar de que en un título pueda decir mi nombre o tu nombre, todo es de Dios, nada es nuestro. Por más que la cédula verde diga Esteban García, yo sé que es de Dios. Por más que un título de una casa diga el nombre del que sea, es de Dios, porque Dios es el que nos provee, tanto la plata como para el que puede comprar como para alquilar. En realidad siempre nos provee Dios, tanto para alquilar como para comprar. Él es nuestro proveedor y por eso siempre le entregamos todo, porque en realidad todo es de Él, aún nuestra propia vida, la de nuestra pareja, la de nuestros hijos, todo le pertenece a Él. Por eso es necesario de que, como la palabra dice, sin dejar todo lo que poseas, o sea, entregarle todo a Dios. Todo es de Él y todo es para Él. Tu vida es de Él, mi vida es de Él y para Él, para que Él se glorifique usándome como a Él le plazca y usándote a vos como a Él le plazca. Que va a hacer cosas muy grandes, pero está en uno el entregarse, está en uno entregar todo lo que uno tiene, sus pensamientos, sus proyectos, todo, dejárselo a Él. Por eso decía la palabra. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Yo los animo a que cada uno pueda dejar todo, como dice la palabra, ¿no? Para convertirnos en sus discípulos. La palabra nos manda a ser discípulos, pero nosotros también tenemos que serlo, ¿no? Para Dios, ser sus discípulos. ¿Cuántos ahí en su casa quieren ser discípulos de Cristo? Yo lo deseo y se lo hago saber a Dios todos los días. Quiero ser su discípulo, quiero hacer discípulos para Cristo también. Y si seguimos en Marcos 10:24, en la versión de Reina Valera, los discípulos, dice la palabra, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si no se escuchó por el viento, se los releo. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, de las palabras de Jesús. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vemos que muchas veces la gente confía en un sueldo, confía en que, yo estoy en un trabajo hace años, tengo una antigüedad, y confían en eso más que en Dios, o confían en cualquier cosa. Yo tengo a mi familiar, mi amigo que me da una mano, pero ahí es cuando quizás uno cree que tiene fe y realmente no la tiene, porque está confiando, hasta quizás sin darse cuenta. Yo lo entendí cuando nos mudamos para acá, para Mar del Plata, que no teníamos un trabajo fijo. Era realmente por fe el conseguir el dinero, los recursos para pagar el alquiler, la comida y todo lo demás, ¿no? Pero por eso tenemos que aprender a depender siempre de Dios. Que nuestra prioridad sea la situación que sea, decir, bueno, Dios, estoy en esta situación, necesito tu ayuda, guíame. Por eso dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios
a los que confían en las riquezas. Quizás uno puede tener la confianza más en su sueldo, en su pariente, en su amigo, más que en Dios. Por eso tenemos que examinarnos todos los días para ver cuáles son realmente nuestra mirada, en dónde está. Si miramos siempre a Dios o miramos, no, bueno, yo a fin de mes cuento con que el gobierno me va a dar X plata, que el sueldo voy a tener esto, lo otro. Pero si volvemos al primer versículo, que fue Jehová es mi pastor, que nada me faltará, vemos que la confianza la ponemos, o puede ser, ¿no?, en el sueldo, en los amigos, en un padre, en un vecino, en alguien de confianza que te pueda ayudar. O hay veces que confiamos en personas, que esto también por ahí lo han visto o lastimosamente lo han vivido, de poner la confianza en una persona de la iglesia cuando uno quizás es nuevo, y cuando vemos que esa persona falla, que quizás queriendo, quizás sin querer, vemos que falla y nos alejamos de Dios. Por eso nuestra mirada, nuestra confianza tiene que ser en Él. Por eso decíamos que tiene que ser personal. Es mi pastor, es tu pastor también, pero es mi pastor. Yo dependo 100% de Cristo, y te animo que puedas vivir y experimentar una relación personal con Dios. No decir, bueno, a ver, Dios, hoy voy a la iglesia, hoy voy al grupo, a ver qué es lo que Dios tiene para mi vida, sino que más allá de eso, que es obviamente de mucha bendición, de buscarlo uno en su intimidad, de experimentarlo, de que es propio, es pastor de uno mismo. Nuestro compromiso tiene que ser personal con Dios, como decíamos recién, entre Él y yo. Obviamente Dios nos usa para edificarnos los unos con los otros, pero yo tengo que tener una relación personal con Dios, una relación, un compromiso total, sin reservas. No decir, bueno, sí, Dios, yo confío en ciertas cosas, pero en otras, bueno, yo me manejo solo. No, sino que sea un compromiso total, sin reservas. En todo momento, en toda circunstancia, poder confiar en Dios. No confiar solamente en cuando las cosas quizás nos vayan bien ante nuestros ojos, sino que cuando veamos que las cosas no nos van como a nosotros nos gustan, poder confiar que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Es presente, es mi pastor, es personal, y que nada nos va a faltar. Quizás no tengamos, como decíamos al principio, las cosas que querramos, quizás sean caprichos, quizás sean cosas que Dios sabe que no nos van a hacer de bendición, no nos van a hacer de edificación. Pero por eso tenemos que entregarnos por completo, entender. Yo a veces me sorprendo de que le digo a Zoe que no, y acostumbrado a, quizá por mí mismo, que hacía seguramente mis berrinches, no, eso no lo recuerdo, pero acostumbrado también a ver que otros hacen berrinches por no conseguir lo de uno. A veces ella me dice, bueno, y así tenemos que ser nosotros con Dios. Es decir, que si Dios nos dice que no, bueno, yo sé por qué me lo dirá, yo sé que será para mi bendición, para mi beneficio, para el beneficio de mi familia. Si Dios dice que no, por algo es. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Si te dice que no, es porque te ama, porque es lo mejor para tu vida. Y para terminar, en Juan 17:10, Juan 17:10. En la versión de NBI dice, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Acá habla Jesús con Dios, ¿no? Con el Padre. Pero sabemos que por medio de Jesús somos coherederos. O sea, por medio del sacrificio que Jesús hizo por vos y por mí, somos coherederos de todo el reino de Dios. Podemos reclamar las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí nos agarramos de que todo lo del cielo no nos pertenece, ¿no? Que es así. Pero la otra parte a veces la obviamos. La otra parte sería una pregunta para examinarse a uno mismo, si nosotros cumplimos la otra parte. La otra parte es lo que leíamos recién, ¿no? Todo lo que yo tengo es tuyo. Cambiémoslos a que no habla Jesús, sino que hablamos nosotros. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Hablando con Dios.
A veces nos quedamos con la última parte, de que todo lo que tú tienes es mío. Pero no, por ahí no hacemos todo lo que yo tengo es tuyo. Quizás lo decimos, pero quizás no lo vivimos. Es importante el entregarnos por completo para poder pedir lo que Dios tiene, ¿no? Yo hoy pensaba, mientras leía esto, que en mi casa, cuando yo era más chico, yo a veces escuchaba, no sé si lo diría por eso mi papá, pero siempre igual era en broma, ¿no? Pero, no sé, quizás había, no sé, algo dulce para compartir, lo que sea, y bueno, se cortaba una porción para cada uno, y mi papá decía, todo lo mío, no, lo tuyo es mío, le decía a mi mamá, y lo mío es mío, como para comerse la porción de mi mamá. Y a veces me venía a la mente esto que me recordaba así como el chiste, pero a veces lo hacemos nosotros, ¿no? De que, bueno, Dios, lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Y tristemente a veces, sabiendo o sin darnos cuenta, no nos entregamos por completo. Y para restaurar nuestra relación con Dios necesitamos entregarnos por completo. Necesitamos experimentar que Dios es nuestro pastor, es mi pastor, que es personal, que lo es hoy, no que lo fue, que somos sus ovejas, que nada vamos a poder hacer sin Él. La oveja por sí sola no puede vivir, necesita su pastor. Y nosotros necesitamos a Dios que nos guíe, que nos aconseje, que nos muestre, que nos corrija. Lo necesitamos siempre. Por eso es necesario poder restaurar nuestra relación con el Padre, o pasar a otro nivel para el que ya la está viviendo, porque su palabra dice que cosas que ojos no vio ni oído yo quiero vivir, yo quiero experimentar esas cosas que no viví, ni siquiera que escuché por medio de otros. Yo quiero experimentar, quiero vivir cosas que aún no he vivido, porque Dios siempre tiene cosas grandes para tu vida, para mi vida, y nunca hay un estancamiento, sino que Dios siempre tiene muchas más cosas para vos y para mí. Por eso te invito a que tu relación crezca día a día, que no se estanque, que no te conformes con que escuchás su voz, con que sentís su amor, sino que podamos meter esa leña, como quien dice, al fuego para que la relación siga creyendo. Así que los invito en esta tarde, si pudieron preparar la Santa Cena, que podamos compartirla. Si uno pudo conseguir ese jugo y el pan, o lo que uno quizás tenga en su casa, que podamos hacerlo lo más importante, más allá de jugo, vino, pan, un pedazo de galletita, lo que uno tenga, es el corazón con el que uno participa de la Santa Cena. Y como ya leíamos hoy, dice, mientras comían, en Mateo 26:26, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Acá volvemos a la palabra discípulos. Dios quiere que no solamente seamos sus hijos, sino que seamos sus discípulos, diciéndoles, toman y coman esto, es mi cuerpo. Así que bendecimos el pan. Papá, te damos gracias por entregar a tu único Hijo. Te damos gracias, Jesús, por ser obediente al Padre, entregarte por mi vida, por entregarte por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tomar el lugar que me correspondía. Te doy gracias, Jesús, por tanto amor que nunca vamos a poder llegar a igualar, pero lo intentamos todos los días, Señor. Queremos ser tus discípulos, queremos restaurar nuestra relación con Papá, queremos ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Te agradecemos por el sacrificio, te agradecemos por entregarte, Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, Papá. Y ahí donde estás, puedes participar del pan y al mismo tiempo
abrirle tu corazón con tus palabras, agradeciendo a nuestro papá, a Jesús mismo por entregarse. Te agradecemos, Señor. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros. Ministranos, Señor. Queremos más de tu presencia. Queremos que tu presencia esté ministrando a cada uno de mis hermanos en donde estén en sus casas, Señor. Los bendecimos. Bendecimos a cada uno del ministerio. Bendecimos a cada uno que esté participando de esta Santa Cena, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Te amamos, papá. La palabra sigue diciendo, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Papá, te damos gracias por tu sangre. Te damos gracias, papá, por entregar a tu único Hijo y derramar toda su sangre. Jesús, te agradecemos por tanto sacrificio que has hecho por nosotros, por entregarte, por sufrir lo que has sufrido, por derramar toda tu sangre para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos, para purificarnos, para poder ser hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor. Ahí donde estás, participa de la copa. Papá, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Jesús, por romper el velo y hoy día poder entrar en tu presencia sin intermediarios, en nuestra habitación, en nuestra intimidad. Fue gracias a tu sacrificio, Jesús, y te lo agradecemos.